Buenas noches. Eh, Me llamo Ángel de Jesús Pimiento Ochoa. Soy estudiante de Sociología y en este curso de Corrientes Pensamiento Sociológico, en el análisis de enfoque del conflicto y su impacto en la estructura social, presentado a la tutora Tiffany Andrea Pontemora, presento unas preguntas orientadas para guiar la profundización de cada enfoque teórico y estructurado para los argumentos sólidos en esta realización de este debate, o más bien de esta exposición. ¿De qué manera la lucha de clases es una fuerza impulsadora de cambio social? Bajo el manifiesto comunista, esta está la claridad de que Marx y Engels veían la lucha de clases como el motor que ha impulsado todos los cambios sociales a lo largo de la historia. Para ellos esta lucha no es casualidad, surge directamente de cómo están organizadas las sociedades con sus jerarquías y sistemas de explotación. Es interesante, como explican, que siempre ha habido opresores y oprimidos en constante conflicto. Cada sistema social se basa en relaciones de poder, que tarde o temprano generan tensiones tan fuertes que terminan provocando cambios profundos. Un ejemplo: en las sociedades primitivas los grupos peleaban por controlar los recursos. En las épocas de esclavitud y feudalismo el conflicto era entre diferentes clases, y ahora el capitalismo, la lucha es principalmente entre la burguesía y trabajadores. En pocas palabras, creo que ven la lucha de clases como esa fuerza que empuja el cambio, porque saca a la luz todas las contradicciones del sistema actual, creando las condiciones para que surjan revoluciones que nos lleven a formas de ver la organización más justa y libre. ¿En qué medida las teorías de Marx sobre la lucha de clases siguen siendo relevantes en el contexto de las desigualdades socioeconómicas actuales? Las ideas de Marx sobre la lucha de clases, a la verdad es que me sorprende lo relevantes que son para entender las desigualdades que vemos hoy en día. Aunque obviamente en el mundo ha cambiado. Creo que las dinámicas básicas de explotación y conflicto entre las clases siguen ahí, solo que adaptadas a nuestro tiempo. En el manifiesto, Marx e Engels hablan de cómo la burguesía explota al proletariado a través de la concentración de capital y competencia entre capitalistas, lo que terminaba reduciendo salarios y precarizando el trabajo. La lucha de clases moderna se ve en los movimientos sociales, las protestas, y en cómo las clases trabajadoras resisten las desigualdades económicas que persisten. Por eso creo que las teorías de Marx siguen siendo útiles no solo para analizar las desigualdades actuales, sino también como inspiración para quienes buscan transformar la sociedad hacia algo más justo y equitativo. ¿Cómo puede el conflicto actuar como un proceso de socialización que fortalece las relaciones y cohesiona grupos sociales? El conflicto no siempre es algo malo. A veces discutir o tener diferencias entre otros puede unir más al grupo, porque obliga a hablar, entenderse y buscar soluciones juntos. Eso hace que las personas se conozcan mejor, se escuchen y se fortalezcan los lazos. Además, cuando hay conflicto, el grupo se da cuenta de lo que realmente valora, y eso ayuda a que todos se sientan más conectados y parte de algo. En vez de romper relaciones del conflicto, pueden hacer que sean más fuertes.
El sociólogo alemán George Simmel tenía una visión muy interesante sobre el conflicto como parte esencial de la vida social. Aunque solemos pensar en el conflicto como algo negativo, él lo veía como una forma de interacción que puede fortalecer vínculos y cohesionar grupos. En ellos se definen estos puntos. Uno, el conflicto obliga a las personas a enfrentarse, discutir, negociar o incluso a reconciliarse. Dos, esta interacción puede ser más profunda que la indiferencia o el aislamiento, lo que fortalece los lazos sociales. Tres, el surgir un conflicto. Al surgir un conflicto, los miembros de un grupo suelen posicionarse, lo que ayuda a definir quién pertenece y quién no. Esto refuerza la identidad colectiva y la solidaridad interna. ¿En qué situaciones el conflicto contribuye a la integración social y cuándo puede ser un factor de desintegración? El conflicto puede ayudar a unir a las personas cuando se maneja con respeto y está presente en el diálogo. Por ejemplo, si todos quieren mejorar algo o luchar por una causa justa, esto puede fortalecer al grupo, pero también puede dividir si se vuelve violento, si alguien escucha al otro o si hay desigualdad entre las partes. Todo depende de cómo se enfrente el problema y de la actitud que tengan los involucrados. Puntos a tomar. Cuando el conflicto se integra socialmente. Uno, cuando hay reglas claras, si el grupo tiene normas para manejar los desacuerdos como diálogo, mediación o respeto, el conflicto puede ayudar a resolver problemas sin romper las relaciones. Dos, cuando se busca mejorar, si el conflicto surge para corregir injusticias o mejorar algo dentro del grupo, puede unir a las personas en torno a una causa común. Tres, cuando hay voluntad de escuchar, si las partes están dispuestas a entenderse, el conflicto puede fortalecer la confianza y el respeto mutuo. Cuando el conflicto se desintegra socialmente, puede pasar esto. Punto 1. Cuando se vuelve violento o agresivo, si no se controla el conflicto puede romper relaciones, generar odio o incluso dividir comunidades. 2. Cuando no hay diálogo, si nadie quiere escuchar al otro, el conflicto se estanca y crea más distancia entre las personas. 3. Cuando hay desigualdad, si una parte tiene mucho más poder que la otra, el conflicto puede hacer que los más débiles se sientan excluidos o reprimidos. ¿Cuáles son las funciones positivas del conflicto en las sociedades y cómo contribuyen al equilibrio social? El conflicto en las sociedades tiene funciones positivas porque ayuda a fortalecer la solidaridad y el sentido del propósito entre los grupos oprimidos. Además, impulsa la innovación y evita que las instituciones se vuelvan rígidas o aburridas, manteniendo así la vitalidad del sistema local. También despierta la conciencia de los participantes, inspirándolos a luchar por cambios y nuevos valores. Por último, fomenta la creación o el reforzamiento de grupos que canalizan las tensiones, lo que permite que la sociedad evolucione y se adapte, contribuyendo a un equilibrio dinámico y creativo. El conflicto social puede tener varias funciones positivas en las sociedades, contribuyendo al equilibrio y la renovación del sistema social. Entre esas funciones destacan: 1. El impulso a la solidaridad y moral de los grupos oprimidos. El conflicto puede fortalecer la unión y el sentido del propósito común entre los miembros de un grupo que enfrenta injusticias o dificultades, elevando su motivación y unión. 2.
Estimulación en la innovación y la creatividad. El conflicto funciona como un mecanismo que evita el estancamiento del sistema social, forzando a las instituciones a innovar, adaptarse y renovarse, lo cual mantiene vivo el sistema social y previene su decadencia. 3. Despertar conciencia y propósito común. Los movimientos y enfrentamientos en la sociedad pueden despertar en los involucrados un sentido vivo del propósito colectivo y otorgarles inspiración para luchar por cambios estructurales, como en el caso de movimientos nacionalistas o radicales. 4. La reducción de tensiones mediante la formación de nuevos grupos. El conflicto puede dar lugar a la creación o fortalecimiento de grupos que canalizan tensiones sociales, produciendo cambios que, aunque conflictivos, contribuyen a mantener el equilibrio mediante la transformación de las relaciones sociales y estructuradas. ¿Cómo puede el conflicto fortalecer las instituciones y los grupos sociales y bajo qué condiciones podría ser perjudicial? El conflicto puede fortalecer las instituciones y los grupos sociales cuando ayuda a despertar su conciencia, promover la innovación y darles una dirección común. Cuando los grupos enfrentan tensiones, esto puede motivarlos a unirse, defender sus intereses y crear nuevas formas de organización que respondan mejor a las necesidades y cambios del sistema social. También puede impulsar reformas dentro de las instituciones y mejorar su funcionamiento. Mas, sin embargo, el conflicto puede ser perjudicial si el sistema social no es lo suficientemente flexible para ajustarse a esas tensiones, ya que entonces las tensiones se acumulan sin ser canalizadas de manera constructiva. Si el conflicto se vuelve demasiado intenso y no se maneja adecuadamente, puede llevar a la ruptura del orden social, aumento de violencia, fragmentación social o incluso la destrucción de instituciones importantes, dificultando la recuperación o el cambio positivo. Notas bibliográficas, libro virtual, notas Manifiesto Comunista, libro virtual, George Simmel, Sociología 1, lectura, nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Muchas gracias.